A veces me preguntan a qué me dedico y suelo decir que trabajo en una fábrica. Nada más. Nada menos. Llevo casi media vida junto a una máquina de moldeo por inyección, esa que huele a plástico quemado y grasa rancia, y que hace un ruido constante, metálico, que un día simplemente dejas de oír. No es el tipo de trabajo que uno menciona con orgullo en una cena familiar o en la típica comida de antiguos alumnos. Pero tiene algo que siempre valoré: ritmo. La máquina no pregunta quién eres, ni de dónde vienes, ni cuántos estudios tienes. Solo quiere que estés allí. Y yo siempre estuve. Pensaba que con eso bastaba. Que si trabajabas duro, si no dabas problemas, si eras fiel a los tuyos, el amor familiar era automático. Pero en mi familia el amor tiene normas. Normas que nadie escribe, pero que todos entienden. Y yo rompí una. El día que rechacé una beca universitaria para quedarme y cuidar de los míos tras la muerte de papá. El día que preferí un trabajo estable en vez de una carrera. El día que creí que la lealtad era más valiosa que el estatus. Pensé que mi madre lo entendería. Pensé que lo vería como un acto de entrega. Pero la lealtad en nuestra casa solo cuenta si va hacia arriba. Ella quería un abogado. Y tuvo un operario. Y eso fue suficiente para borrarme. El día que lo supe con certeza fue un jueves cualquiera. Estaba en mi pausa del café, sentado en las escaleras de atrás, con los guantes aún en las rodillas y el termo sin abrir. Abrí el grupo de WhatsApp familiar y ahí estaba el mensaje, larguísimo, decorado con rosas y frases de postal. Felicitaba a mis hermanos por el Día de la Madre. Mencionaba a cada uno por su nombre. Incluso a mi primo Kevin, el que con 35 aún vive con su madre. A mí no, y al final del mensaje, casi como una firma grabada con bisturí: a mis hijos que han honrado nuestros valores, gracias por hacerme sentir orgullosa. Hay decisiones que alejan, y personas que ya no reconozco como parte de esta familia. Lo leí 3 veces. No por dudar del sentido. Lo leí por incredulidad. Nadie preguntó por mí. Nadie dijo nada. El silencio fue lo que más dolió. Porque en nuestra familia, el silencio es consentimiento. No respondí. No compartí la captura con sarcasmo. No publiqué nada en redes. Solo apagué la pantalla y me quedé allí, en las escaleras, con el sonido lejano de la fábrica y ese vacío que no estalla, solo se instala. Ese día algo se apagó en mí. No roto. Solo quieto. Como si una puerta se cerrara y yo, por fin, dejara de llamar. No fue una ruptura violenta. No hubo gritos. No hubo portazos. Solo una ausencia que se fue haciendo costumbre. Al principio dolía más de lo que quería admitir. Me encontraba mirando fotos antiguas sin saber si las echaba de menos a ellas, o a la versión de mí que aún creía pertenecer a ese lugar. Archivaba recuerdos. Silencié el grupo de WhatsApp. Dejé de mirar sus publicaciones. No me despedí de nadie. No expliqué nada. Solo desaparecí. Y lo hice sin ruido, sin drama, como quien se da cuenta de que lleva demasiado tiempo esperando en una sala donde nadie tiene intención de recibirle. Algunos lo llamarán cobardía. Yo lo llamo dignidad. Me cansé de acercarme siempre yo, de poner buena cara cuando por dentro algo se rompía. Me pasé la vida llevando más de lo que recibía. El día que dejé de intentarlo no fue una decisión, fue una liberación. Lloré aquella noche. No como en las películas. No de rodillas ni golpeando almohadas. Lloré mientras fregaba los platos, mientras doblaba una camiseta, mientras me tumbaba en la oscuridad. Me di cuenta de que no la echaba de menos a ella. Echaba de menos la madre que creía haber tenido. La que me hacía colacao con canela cuando tenía fiebre. La que se sentaba a esperarme en el sofá cuando llovía y yo volvía empapado del trabajo. Pero esa madre quizás solo existía en mi cabeza. Al día siguiente fui a trabajar como siempre. Mis botas, el ruido de la máquina, las bromas de Jerome sobre que debía casarme con una enfermera para fingir una lesión de espalda y jubilarme antes de los 60. Me reí como siempre. Pero por dentro algo había cambiado. Ya no estaba allí solo para ganarme el pan.
Estaba construyendo algo. No sabía qué. Pero lo sentía. Como si cada turno pusiera un ladrillo en un lugar nuevo. No lo conté en el trabajo. Ni en el gimnasio. Ni al hombre del estanco que siempre me preguntaba por mi madre con voz afable. Simplemente vivía. Como alguien que ya no tiene que demostrarle nada a nadie. Y ese fue el principio. El punto de giro que no parece un punto de giro. Empecé a quedarme en la fábrica después del turno. A leer manuales. A probar cosas. A intentar entender el sistema. Me compré un cuaderno. Y empecé a escribir ideas. En silencio. Sin prometerme nada. Solo por no dejar que el vacío ganara. Pasaron semanas, luego meses. Me apunté a un curso nocturno en el centro cívico del barrio. Gestión de procesos industriales. Nada glamuroso. Nombres largos, profesores con voz monótona, compañeros cansados como yo. Pero algo se encendió en mí. Aprendía. Entendía. Organizaba. Por primera vez en mucho tiempo me sentía útil no solo en lo práctico, sino en lo mental. Cada dato que comprendía, cada sistema que analizaba, era un ladrillo más que colocaba lejos del lugar donde me habían dejado atrás. No quería venganza. No buscaba demostrar nada. Solo quería sentirme vivo sin tener que pedir permiso. Y poco a poco lo logré. En la fábrica empezaron a notarlo. Me ofrecí para cubrir turnos. Para ayudar con los nuevos. Para organizar piezas que nadie quería revisar. Cuando el encargado se jubiló, me ofrecieron su puesto. Yo, que solo había sido el que nunca se fue a estudiar. Me dieron un despacho pequeño con una ventana que daba al aparcamiento y una silla que ya estaba coja desde el primer día. Pero era mío. Me dieron un portapapeles. Y por dentro algo se enderezó. No lo conté a nadie de mi pasado. Dejé que pensaran que seguía en lo mismo. Que no había cambiado nada. Aprendí a crecer en secreto. Como las raíces. Por dentro. En profundidad. Lo más inesperado fue el silencio que vino después. Un silencio sin reproches. Sin comparaciones. Sin esa voz en mi cabeza que repetía, ¿estás seguro de querer vivir así? Sin sus juicios envueltos en frases de cariño. Era como quitarse una piedra del zapato que llevabas tantos años que habías olvidado que dolía. Y entonces apareció ella. Mera. La conocí entre cajas y albaranes. Callada. Inteligente. Sin maquillaje, sin prisas. No preguntaba lo que no le tocaba. Pero escuchaba. Nos hicimos amigos en silencio. Un día, mientras luchábamos con una impresora vieja, se rió de algo que ni siquiera era gracioso. Y ahí supe que algo iba a pasar. Nos fuimos a tomar un café en un banco después de un turno doble. Le dije desde el primer día que no hablaba con mi familia. Ni pestañeó. Solo asintió y dijo, a veces eso es lo más sano. Me dieron ganas de llorar. Pero no lo hice. Solo bebí café. Y sentí algo parecido al deshielo. Con ella todo fue despacio. Sin exigir. Sin dramatismos. Se instaló en mi vida como quien llega tarde a una película pero no hace ruido al sentarse. Y en poco tiempo, ya no supe cómo era vivir sin su presencia. Vivíamos juntos desde hacía unos meses cuando me dieron la noticia. Mera estaba embarazada. No lloramos. No dimos saltos de alegría. Solo nos miramos en silencio y nos abrazamos como quien entiende que algo profundo acaba de empezar. Ella me preguntó si quería avisar a mi familia. Dije que no. No con rencor. Con certeza. Algunas personas se marchan de tu vida y esperan que dejes la puerta abierta. Yo hacía tiempo que había cambiado la cerradura. Me centré en lo nuestro. Trabajaba más. Dormía menos. Me cansaba. Pero era un cansancio distinto. El que viene cuando sabes que estás construyendo algo real. Empecé a trabajar en un nuevo modelo de inventario. Solo por curiosidad.
por ver si podía hacer que el flujo entre almacén y producción fuera más ágil. Nadie me lo pidió. Nadie lo sabía. Pero una noche el director de planta usó mi escritorio y lo vio. Me llamó al despacho al día siguiente. Me temblaron las manos. Pensé que me había metido donde no debía. Pero no. Me pidió que se lo explicara. 2 semanas después estaba presentando el modelo a dirección regional. Un mes después tenía nuevo cargo, nueva nómina y mi nombre impreso en el informe diario. No lo celebré. No lo anuncié. No lo compartí en redes. Solo volví a casa, cansado como siempre, y Mera me esperaba con la cena y una nota escrita a mano en la mochila: te veo. Siempre te he visto. Eso era el verdadero éxito. Que alguien te vea sin tener que gritar. A los pocos días salió un artículo en la prensa local. De operario a director, la historia silenciosa del nuevo responsable de operaciones. No autoricé la foto. Fue cosa de la empresa. Salía serio. Casi incómodo. Como si no supiera si sonreír o no. A las pocas horas empezaron los mensajes. No de ella. Todavía no. Pero sí de un primo lejano. De una amiga de mi hermano. De alguien que antes me llamaba, el que no hizo nada con su vida. Todos de pronto querían felicitarme. Como si yo les debiera algo. Ignoré la mayoría. Menos uno. El dibujo de mi hija. Me había hecho con corbata y casco, junto a una grúa enorme. Escribió con lápiz: papá construye cosas grandes. Y ese día entendí que no tenía que demostrar nada a nadie más. Ya lo tenía todo donde importaba. Una semana después, recibí un mensaje de mi hermana Alana. Corto. Mamá no para de hablar de ti desde que vio el artículo. Quiere contactar. Me quedé mirando esas palabras como si fueran ajenas. Como si pertenecieran a otra vida. Ella quería contactar. Como si no hubiera pasado nada. Como si la última vez no hubiera sido un silencio lleno de piedras. No respondí. No porque estuviera enfadado. Sino porque por fin entendía lo que valía mi paz. Pero los fantasmas no se disuelven tan fácil. Un número desconocido me llamó una noche. Y al otro lado, su voz. Mi madre. He visto el artículo, dijo como si acabáramos de hablar la semana pasada. Como si no me hubiera borrado de la familia con una frase. Hablaba con tono alegre, suave, como quien intenta esconder la culpa tras una sonrisa telefónica. Siempre supe que tenías potencial, añadió. Ya lo dije a las tías. Están tan orgullosas. Y en ese momento supe que no era una reconciliación. Era una recuperación. No me echaba de menos a mí. Echaba de menos poder decir, es mi hijo sin avergonzarse. Yo ahora, le servía para su relato. Hijo exitoso. Historia de superación. Medalla que quiere colgarse sin haber corrido la carrera. No le grité. No insulté. Solo dije en voz baja, por favor, no vuelvas a llamarme. Y colgué. Meera estaba en la cocina. No preguntó. Solo vino, me tocó el brazo y susurró, sea lo que sea, no cambia quién eres ahora. Y ahí comprendí que ya no era su hijo. No de verdad. Tampoco era el desecho de la familia. Era otra cosa. Algo nuevo. Algo que ella nunca supo ver. Y eso era solo el principio. Días después bajó a la fábrica. Nadie la reconoció. Ni el recepcionista. La mujer que pasaba la vida intentando que todos supieran su nombre, ahora era una desconocida en mi mundo. El de verdad. El que yo había construido sin su voz encima. Me llamaron desde abajo. Hay una señora que dice ser su madre. No dudé. Pedí que llamaran a seguridad. No por venganza. Por higiene emocional. La vi desde mi ventana. Sentada en uno de los sofás, con los labios tensos y las manos sobre el bolso. El pelo perfectamente peinado. Como si esperara entrar en un reencuentro que nadie le había prometido. No bajé.
No abrí la puerta. No por cobardía. Por claridad. Lo que antes dolía, ahora ya no tenía acceso. A veces me preguntan a qué me dedico y suelo decir que trabajo en una fábrica. Nada más. Nada menos. Llevo casi media vida junto a una máquina de moldeo por inyección, esa que huele a plástico quemado y grasa rancia, y que hace un ruido constante, metálico, que un día simplemente dejas de oír. No es el tipo de trabajo que uno menciona con orgullo en una cena familiar o en la típica comida de antiguos alumnos. Pero tiene algo que siempre valoré: ritmo. La máquina no pregunta quién eres, ni de dónde vienes, ni cuántos estudios tienes. Solo quiere que estés allí. Y yo siempre estuve. Pensaba que con eso bastaba. Que si trabajabas duro, si no dabas problemas, si eras fiel a los tuyos, el amor familiar era automático. Pero en mi familia el amor tiene normas. Normas que nadie escribe, pero que todos entienden. Y yo rompí una. El día que rechacé una beca universitaria para quedarme y cuidar de los míos tras la muerte de papá. El día que preferí un trabajo estable en vez de una carrera. El día que creí que la lealtad era más valiosa que el estatus. Pensé que mi madre lo entendería. Pensé que lo vería como un acto de entrega. Pero la lealtad en nuestra casa solo cuenta si va hacia arriba. Ella quería un abogado. Y tuvo un operario. Y eso fue suficiente para borrarme. El día que lo supe con certeza fue un jueves cualquiera. Estaba en mi pausa del café, sentado en las escaleras de atrás, con los guantes aún en las rodillas y el termo sin abrir. Abrí el grupo de WhatsApp familiar y ahí estaba el mensaje, larguísimo, decorado con rosas y frases de postal. Felicitaba a mis hermanos por el Día de la Madre. Mencionaba a cada uno por su nombre. Incluso a mi primo Kevin, el que con 35 aún vive con su madre. A mí no, y al final del mensaje, casi como una firma grabada con bisturí: a mis hijos que han honrado nuestros valores, gracias por hacerme sentir orgullosa. Hay decisiones que alejan, y personas que ya no reconozco como parte de esta familia. Lo leí 3 veces. No por dudar del sentido. Lo leí por incredulidad. Nadie preguntó por mí. Nadie dijo nada. El silencio fue lo que más dolió. Porque en nuestra familia, el silencio es consentimiento. No respondí. No compartí la captura con sarcasmo. No publiqué nada en redes. Solo apagué la pantalla y me quedé allí, en las escaleras, con el sonido lejano de la fábrica y ese vacío que no estalla, solo se instala. Ese día algo se apagó en mí. No roto. Solo quieto. Como si una puerta se cerrara y yo, por fin, dejara de llamar. No fue una ruptura violenta. No hubo gritos. No hubo portazos. Solo una ausencia que se fue haciendo costumbre. Al principio dolía más de lo que quería admitir. Me encontraba mirando fotos antiguas sin saber si las echaba de menos a ellas, o a la versión de mí que aún creía pertenecer a ese lugar. Archivaba recuerdos. Silencié el grupo de WhatsApp. Dejé de mirar sus publicaciones. No me despedí de nadie. No expliqué nada. Solo desaparecí. Y lo hice sin ruido, sin drama, como quien se da cuenta de que lleva demasiado tiempo esperando en una sala donde nadie tiene intención de recibirle. Algunos lo llamarán cobardía. Yo lo llamo dignidad. Me cansé de acercarme siempre yo, de poner buena cara cuando por dentro algo se rompía. Me pasé la vida llevando más de lo que recibía. El día que dejé de intentarlo no fue una decisión, fue una liberación. Lloré aquella noche. No como en las películas. No de rodillas ni golpeando almohadas. Lloré mientras fregaba los platos, mientras doblaba una camiseta, mientras me tumbaba en la oscuridad. Me di cuenta de que no la echaba de menos a ella. Echaba de menos la madre que creía haber tenido. La que me hacía colacao con canela cuando tenía fiebre. La que se sentaba a esperarme en el sofá cuando llovía y yo volvía empapado del trabajo. Pero esa madre quizás solo existía en mi cabeza. Al día siguiente fui a trabajar como siempre. Mis botas, el ruido de la máquina,
las bromas de Jerome sobre que debía casarme con una enfermera para fingir una lesión de espalda y jubilarme antes de los 60. Me reí como siempre. Pero por dentro algo había cambiado. Ya no estaba allí solo para ganarme el pan. Estaba construyendo algo. No sabía qué. Pero lo sentía. Como si cada turno pusiera un ladrillo en un lugar nuevo. No lo conté en el trabajo. Ni en el gimnasio. Ni al hombre del estanco que siempre me preguntaba por mi madre con voz afable. Simplemente vivía. Como alguien que ya no tiene que demostrarle nada a nadie. Y ese fue el principio. El punto de giro que no parece un punto de giro. Empecé a quedarme en la fábrica después del turno. A leer manuales. A probar cosas. A intentar entender el sistema. Me compré un cuaderno. Y empecé a escribir ideas. En silencio. Sin prometerme nada. Solo por no dejar que el vacío ganara. Pasaron semanas, luego meses. Me apunté a un curso nocturno en el centro cívico del barrio. Gestión de procesos industriales. Nada glamuroso. Nombres largos, profesores con voz monótona, compañeros cansados como yo. Pero algo se encendió en mí. Aprendía. Entendía. Organizaba. Por primera vez en mucho tiempo me sentía útil no solo en lo práctico sino en lo mental. Cada dato que comprendía, cada sistema que analizaba, era un ladrillo más que colocaba lejos del lugar donde me habían dejado atrás. No quería venganza. No buscaba demostrar nada. Solo quería sentirme vivo sin tener que pedir permiso. Y poco a poco lo logré. En la fábrica empezaron a notarlo. Me ofrecí para cubrir turnos. Para ayudar con los nuevos. Para organizar piezas que nadie quería revisar. Cuando el encargado se jubiló, me ofrecieron su puesto. Yo que solo había sido el que nunca se fue a estudiar. Me dieron un despacho pequeño con una ventana que daba al aparcamiento y una silla que ya estaba coja desde el primer día. Pero era mío. Me dieron un portapapeles. Y por dentro algo se enderezó. No lo conté a nadie de mi pasado. Dejé que pensaran que seguía en lo mismo. Que no había cambiado nada. Aprendí a crecer en secreto. Como las raíces. Por dentro. En profundidad. Lo más inesperado fue el silencio que vino después. Un silencio sin reproches. Sin comparaciones. Sin esa voz en mi cabeza que repetía, ¿estás seguro de querer vivir así? Sin sus juicios envueltos en frases de cariño. Era como quitarse una piedra del zapato que llevabas tantos años que habías olvidado que dolía. Y entonces apareció ella. Mera. La conocí entre cajas y albaranes. Callada. Inteligente. Sin maquillaje, sin prisas. No preguntaba lo que no le tocaba. Pero escuchaba. Nos hicimos amigos en silencio. Un día, mientras luchábamos con una impresora vieja, se rió de algo que ni siquiera era gracioso. Y ahí supe que algo iba a pasar. Nos fuimos a tomar un café, en un banco después de un turno doble. Le dije desde el primer día que no hablaba con mi familia. Ni pestañeó. Solo asintió y dijo, a veces eso es lo más sano. Me dieron ganas de llorar. Pero no lo hice. Solo bebí café. Y sentí algo parecido al deshielo. Con ella todo fue despacio. Sin exigir. Sin dramatismos. Se instaló en mi vida como quien llega tarde a una película pero no hace ruido al sentarse. Y en poco tiempo, ya no supe cómo era vivir sin su presencia. Vivíamos juntos desde hacía unos meses cuando me dieron la noticia. Mera estaba embarazada. No lloramos. No dimos saltos de alegría. Solo nos miramos en silencio y nos abrazamos como quien entiende que algo profundo acaba de empezar. Ella me preguntó si quería avisar a mi familia. Dije que no. No con rencor. Con certeza. Algunas personas se marchan de tu vida y esperan que dejes la puerta abierta. Yo hacía tiempo que había cambiado la cerradura. Me centré en lo nuestro.
Trabajaba más. Dormía menos. Me cansaba. Pero era un cansancio distinto. El que viene cuando sabes que estás construyendo algo real. Empecé a trabajar en un nuevo modelo de inventario. Solo por curiosidad. Por ver si podía hacer que el flujo entre almacén y producción fuera más ágil. Nadie me lo pidió. Nadie lo sabía. Pero una noche el director de planta usó mi escritorio y lo vio. Me llamó al despacho al día siguiente. Me temblaron las manos. Pensé que me había metido donde no debía. Pero no. Me pidió que se lo explicara. 2 semanas después estaba presentando el modelo a dirección regional. Un mes después tenía nuevo cargo, nueva nómina y mi nombre impreso en el informe diario. No lo celebré. No lo anuncié. No lo compartí en redes. Solo volví a casa, cansado como siempre, y Mera me esperaba con la cena y una nota escrita a mano en la mochila. Te veo. Siempre te he visto. Eso era el verdadero éxito. Que alguien te vea sin tener que gritar. A los pocos días salió un artículo en la prensa local. De operario a director, la historia silenciosa del nuevo responsable de operaciones. No autoricé la foto. Fue cosa de la empresa. Salía serio. Casi incómodo. Como si no supiera si sonreír o no. A las pocas horas empezaron los mensajes. No de ella. Todavía no. Pero sí de un primo lejano. De una amiga de mi hermano. De alguien que antes me llamaba, el que no hizo nada con su vida. Todos de pronto querían felicitarme. Como si yo les debiera algo. Ignoré la mayoría. Menos uno. El dibujo de mi hija. Me había hecho con corbata y casco junto a una grúa enorme. Escribió con lápiz: papá construye cosas grandes. Y ese día, entendí que no tenía que demostrar nada a nadie más. Ya lo tenía todo donde importaba. Una semana después, recibí un mensaje de mi hermana Alana. Corto. Mamá no para de hablar de ti desde que vio el artículo. Quiere contactar. Me quedé mirando esas palabras como si fueran ajenas. Como si pertenecieran a otra vida. Ella quería contactar. Como si no hubiera pasado nada. Como si la última vez no hubiera sido un silencio lleno de piedras. No respondí. No porque estuviera enfadado. Sino porque por fin entendía lo que valía mi paz. Pero los fantasmas no se disuelven tan fácil. Un número desconocido me llamó una noche. Y al otro lado, su voz. Mi madre. He visto el artículo, dijo como si acabáramos de hablar la semana pasada. Como si no me hubiera borrado de la familia con una frase. Hablaba con tono alegre, suave, como quien intenta esconder la culpa tras una sonrisa telefónica. Siempre supe que tenías potencial, añadió. Ya lo dije a las tías. Están tan orgullosas. Y en ese momento supe que no era una reconciliación. Era una recuperación. No me echaba de menos a mí. Echaba de menos poder decir, es mi hijo sin avergonzarse. Yo ahora, le servía para su relato. Hijo exitoso. Historia de superación. Medalla que quiere colgarse sin haber corrido la carrera. No le grité. No insulté. Solo dije en voz baja, por favor, no vuelvas a llamarme. Y colgué. Meera estaba en la cocina. No preguntó. Solo vino, me tocó el brazo y susurró, sea lo que sea, no cambia quién eres ahora. Y ahí comprendí que ya no era su hijo. No de verdad. Tampoco era el desecho de la familia. Era otra cosa. Algo nuevo. Algo que ella nunca supo ver. Y eso era solo el principio. Días después bajó a la fábrica. Nadie la reconoció. Ni el recepcionista. La mujer que pasaba la vida intentando que todos supieran su nombre, ahora era una desconocida en mi mundo. El de verdad. El que yo había construido sin su voz encima. Me llamaron desde abajo. Hay una señora que dice ser su madre. No dudé. Pedí que llamaran a seguridad. No por venganza.
Por higiene emocional. La vi desde mi ventana. Sentada en uno de los sofás, con los labios tensos y las manos sobre el bolso. El pelo perfectamente peinado. Como si esperara entrar en un reencuentro que nadie le había prometido. No bajé. No abrí la puerta. No por cobardía. Por claridad. Lo que antes dolía, ahora ya no tenía acceso. No se marchó enseguida. Me lo contaron después. Se quedó fuera del edificio más de 20 minutos. De pie con los tacones hundiéndose en la acera. Miraba hacia arriba, como si esperara que yo asomara por alguna ventana. Como si con su presencia bastara para que el tiempo retrocediera. En un momento me dijo mi nombre. No gritando. Suplicando. Luego se sentó en las escaleras, como si quisiera ser recordada solo por haber estado ahí. No sentí alegría. Tampoco tristeza. Sentí algo distinto. Libertad. La libertad de no temer su sombra. De saber que por fin era inmune a lo que antes me hería. Esa noche no dije nada. Lo notó claro. Me miraba de reojo. No presionó. Esperó. Fue el fin de semana cuando lo solté como quien deja caer una piedra del bolsillo. Ha venido. No reaccionó. Solo me acarició la mano. Y dijo una sola palabra, bien. Y en ese momento supe que había elegido bien. Que esta era la familia que sí. Al día siguiente recibí un correo de mi otra hermana. Seco. No hacía falta hacer eso. Ni asunto. Ni saludo. Solo ese reproche disfrazado de moralidad. No contesté. No porque no supiera qué decir. Sino porque hay gente que no merece explicaciones. Sobre todo los que ayudaron a que sangraras. Archivado. Eliminado. Como tantos otros capítulos. Esa misma semana, mientras ordenaba documentos viejos, encontré la captura de aquel mensaje. Algunos hijos ya no los reconozco como parte de esta familia. La leí sin temblar. Como quien mira una foto de una cicatriz antigua. Se lo mostré a Meera. No por rabia. Solo por cerrar el ciclo. Ella lo leyó en silencio, luego me miró y dijo, se equivocó. Y tú se lo demostraste sin decir nada. No respondí. Solo asentí. Porque había verdad en eso. Hay capítulos que no hace falta quemar. Basta con guardarlos en un cajón que ya no abrimos. En el 5º cumpleaños de nuestra hija, lo entendí de forma aún más clara. Fiesta en el patio. Tarta sencilla. Globos. Y ella, con la cara llena de nata, me preguntó, papá, ¿quién está en nuestra familia? Me agaché, le sostuve la mirada y dije, los que te quieren en los días buenos y en los malos. Los que te ven entera y se quedan. Ella lo pensó un momento, luego sonrió. Entonces vosotros sois mi familia para siempre. Y en ese momento algo se curó dentro de mí. Algo que ni sabía que seguía abierto. Nunca llegó la disculpa. Nunca hubo carta. Ni llamada. Tal vez aún cuenta su versión. Tal vez dice que la rechacé sin motivo. Me da igual. Ya no necesito corregir su relato. Ella puede quedarse con su historia. Yo tengo la mía. Una tarde, mientras revisaba cosas en el trastero, encontré una caja con papeles antiguos. Entre ellos, un dibujo mío de pequeño. Una casa, un árbol y una mujer con bata de cocina. Había escrito mamá con mayúsculas. Lo miré largo rato. No sentí rabia. Sentí distancia. Como si perteneciera a otro niño. A otro tiempo. Cerré la caja. Y la dejé donde estaba. Al final, no todos los lazos se rompen con un portazo. Algunos se disuelven como la sal en agua tibia. Sin escándalo. Sin teatro. Solo una disolución silenciosa. Nuestra hija ya tiene 6 años. Va al cole con mochila de unicornios. Cada mañana me da un beso en la mejilla y me dice, papá, hoy voy a ser valiente.
Y yo sonrío. Porque sin saberlo me lo está diciendo a mí también. Mera y yo seguimos construyendo. No solo una casa. Una vida. Una forma de estar en el mundo que no depende de ser aceptado. Sino de aceptar quiénes somos. Sin disfraces. Sin culpas heredadas. A veces me preguntan si echo de menos a mi madre. Contesto con sinceridad, echo de menos lo que creí que era. Pero no deseo volver. No hay odio. Hay límites. Los que antes no supe poner. Los que ahora protegen lo que tanto me ha costado tener, paz. La verdadera venganza, si existe, no es el castigo. Es la indiferencia. Es que un día dejes de mirar atrás. Que ya no revises el retrovisor esperando ver si aún te persigue. Que tu vida siga sólida, mientras la suya se queda atrás, anclada en lo que pudo haber sido y no fue. Si esta historia te ha tocado. Si te ha recordado que hay voces que no merecen eco, que el silencio también es respuesta, entonces quédate. Aquí contamos historias que no solo entretienen. También reparan. También nombran lo que muchos callan. Porque hay muchas formas de perder una familia. Pero también hay formas de crear una. Y cuando lo haces, ya no eres invisible. Eres libre.